Hola, soy Tatiana Pretel, escritora y narradora panameña, creadora de la plataforma educativa La Espía de Historias. Y hoy tengo a un súper invitado, un custodio y otro espía de la historia de Panamá, al profesor Rommel Escarriola. Es profesor de Historia y Filosofía, miembro de la Sociedad Bolivariana, miembro de la Comisión de los Símbolos de la Nación y editor de la revista cultural Lotería, entre muchos otros títulos históricos que tiene el profesor Escarriola. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Realmente es tan importante para Panamá que podamos saber de parte de los historiadores y de los estudiosos de la historia algunos datos importantes. Vamos a conmemorar nuestra separación de Colombia y es bien importante saber los antecedentes. Entonces hoy el profesor nos va a hablar sobre ese conflicto bélico tan importante que sucedió unos años antes y que terminó unos meses, que fue la Guerra de los 1000 días. Entonces, profesor, aquí estamos todos oídos para usted. Ante todo, gracias por permitirme entrar a su programa. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un tema que es importante, que es la Guerra Civil de los 1000 días. Primero, las fechas. Vamos a ubicarnos en el momento histórico que sucedió ese hecho. 1899, 1902. Finales del siglo XIX. Estalla en Colombia, igual que en Panamá, la guerra civil denominada de los 1000 días, donde dos partidos históricos, el liberal y el conservador, se enfrentan en una lucha armada. Panamá, o el Istmo, estuvo unida a Colombia desde 1821 al año de 1903. Estamos estableciendo parámetros de tiempo para que el que está viendo el video se ubique. 1821-1903. Durante ese periodo, el Panamá confió en la buena voluntad de Colombia de que el desarrollo educativo, político, económico y social, cuando me refiero a social, es la sociedad entera, tenga los beneficios económicos de el usufructo de la zona de tránsito, tal como cuando se construye el ferrocarril de Panamá de 1850 a 1855 y después cuando se empieza a construir el canal francés. La zona de tránsito es el vínculo que fortalece la economía panameña. Si yo les preguntara a todos ustedes, claro, no me van a responder ahora mismo, ¿qué sucedería si desapareciera el canal de Panamá ahora mismo? Fuera nefasto. Entonces, cuando se da la guerra civil de los 1000 días, actúan dos partidos, el liberal y el conservador. En sus inicios, el doctor Belisario Porras, Eusebio A. Morales y Carlos A. Mendoza, con un grupo de no más de 113 militantes, desembocan en Punta Borica y de ahí avanzan hasta Chiriquí y se toman el cuartel de Chiriquí. Eso fue en 1900, principio de 1900. De ahí se toman el cuartel de Chiriquí y avanzan en dos contingentes, uno por vía terrestre y el otro por la vía fluvial, hacia encontrarse en las provincias centrales. El plan en el año de 1900, entre enero y junio de 1900, era tomarse la ciudad de Panamá
y en el interior se van incorporando militantes al Partido Liberal y a la lucha armada para tomarse la ciudad de Panamá. Aparece una figura muy controversial que es Victoriano Lorenzo, que muchos denominan que él participó en el asalto a la ciudad de Panamá. Eso no es cierto, eso es un error. Lo que hizo Lorenzo fue trasladar las armas desde La Chorrera hasta prácticamente los límites de la ciudad de Panamá. Nos encontramos entonces entre el mes de junio, 24, 25 y 26 de junio, cuando se produce el avance de los liberales. La táctica militar de ataque, ¿cuál iba a ser? Iban a atacar la ciudad por lo que hoy es Caledonia, detrás del Cerro Ancón, por Farfán y por lo que es Bellavista. Es el acuerdo militar en la Guerra de los 1000 días, en junio. Atacar la ciudad, es decir, el ejército conservador, el ejército liberal, atacar la ciudad y rodear la ciudad y tomarse la ciudad de Panamá. En ese momento, el general Emiliano Herrera, colombiano, había llegado al lugar exactamente donde está el antiguo Colegio Javier y se había apostado en ese sitio. En esa época se llamaba Perejil, no Perejil, y estaban apostados ahí. Emiliano Herrera tenía que esperar que todos los otros contingentes llegaran para atacar en una forma unísona, pero lo que hace Emiliano Herrera es que ataca la ciudad de Panamá solo y se va desde lo que hoy es Bellavista y el Colegio Javier con un contingente de armas a atacar la ciudad de Panamá. En la Plaza 5 de Mayo se encontraba el puente de Caledonia y ese puente de Caledonia estaba apertrechado por los miembros del Partido Liberal del Partido Conservador para defender la ciudad. Cuando los soldados liberales entran, las ametralladoras y los cañones que estaban apostados en el puente de Caledonia empiezan a barrer a todo el ejército liberal y mueren 600 militantes del Partido Liberal, que trae como consecuencia la derrota del puente de Caledonia y se firma entonces un armisticio. Estamos hablando entre el 20, 25 y 26 de 1900. De ahí el Partido Liberal queda totalmente sin fuerza militar para reagruparse porque tienen que firmar un tratado de paz. Y Victoriano Lorenzo toma las armas y se las lleva a su finca de El Cacao. Y el general Sotomayor va en una acción punitiva hacia El Cacao, persiguiendo a Victoriano Lorenzo, llega a su finca, quema su rancho, viola a las mujeres, a las niñas y ejerce la represión a la población de El Cacao. Lorenzo no se encontraba en ese momento y después al retornar se da cuenta de la masacre que el ejército conservador dirigido por el coronel Sotomayor ha realizado. Y la población le indica a Victoriano Lorenzo que sea el líder. El Partido Liberal que había intentado tomarse la ciudad queda totalmente desarmado a raíz de la firma de un tratado de paz. Pero sin embargo quedan un reducto de campesinos y de cholos del interior que formaban parte de las personas que habían llevado a cargar las armas hasta la ciudad de Panamá.
Y resultado de esa masacre, los pobladores le piden a Victoriano Lorenzo que sea el líder de la lucha armada. Imagínense, unos campesinos van a luchar contra un poderoso ejército conservador sin experiencia militar, sin armas, sin ametralladora y sin cañones. Es un enfrentamiento muy difícil. No hay la oportunidad ni la experiencia militar para vencer al partido conservador. Sin embargo, un momento, para preguntarle, ¿nos puede repetir la fecha cuando se toma esta decisión de que Victoriano Lorenzo lidere? La fecha es agosto del año de 1900. Okay. Agosto del año de 1900, donde el Partido Liberal queda totalmente desarticulado, resultado del fracaso del Puente Caledonia, y tienen que firmar un tratado de paz. Al firmar el tratado de paz tienen que entregar las armas y todos se van para el exterior o se van a esconderse al interior. Okay. Y no hay más lucha armada. El único que tiene la capacidad en ese momento para rearticular una lucha armada es Victoriano Lorenzo. Y él empieza un sistema de guerra de guerrillas donde va a atacar a diferentes cuarteles. ¿Cuál era la táctica militar de Lorenzo? Era llegar a un cuartel, atacar, disparar y retirarse de una vez. No había un enfrentamiento directo con el ejército conservador. Cuando llegaban los refuerzos del ejército conservador, ya Victoriano Lorenzo no estaba ahí. Victoriano Lorenzo hizo incursiones en Santa Fe, que se tomó Santa Fe. También hizo intentos de atacar Penonomé, de tomarse la población de Penonomé. Luego, en agosto, si estamos en agosto de 1900, toda esa fase desde agosto de 1900 hasta agosto de 1901, Victoriano Lorenzo lleva a cabo la guerra de guerrillas. Pero aparece y vuelve del exilio el doctor Belisario Porras, que era el que había iniciado la guerra civil de los 1000 días, que fue el que desembarcó en Punta Burica. Pero al fracasar el asalto del Puente Caledonia, él tuvo que firmar un tratado de paz e irse al exterior. Y Porras regresa en agosto del año de 1901 con un pequeño contingente militar. Y se une entonces el contingente de Belisario Porras más el contingente de Victoriano Lorenzo y forman un ejército y empiezan a enfrentar a el ejército conservador en diferentes sectores y en diferentes poblaciones. En diciembre de 1901, ya finalizado, aparece en Panamá un general Benjamín Herrera, que llega de Colombia con 1.500 militantes armados en un barco, y ahora se fusiona la guerrilla de Victoriano, el ejército de Porras y el ejército de Benjamín Herrera se fusionan en un ejército regular para enfrentar la ciudad de Panamá, para tomarse la ciudad de Panamá. Pero antes de eso, ese ejército compacto ataca a la población de Penonomé y en el interior, en ese ataque, que hubo disparos de cañones, de ametralladoras, se toman la población de Penonomé, se toman Agua Dulce, van a Chiriquí, logran diezmar al cuartel de Chiriquí, van a Boca del Toro, y ese ejército compacto ya tiene todo el dominio absoluto de todo el interior hasta Santiago de Veragua y Los Santos. Estamos ya llegando a la fecha exacta de noviembre de 1902. Veamos la cronología.
1899, 1902, Guerra de los 1000 días. Asalto del puente de Caledonia, julio de 1900, fracaso del puente de Caledonia. Agosto de 1900, se articula a Victoriano Lorenzo en un sistema de guerra de guerrillas, y después, en agosto de 1901, llega el doctor Porras, y en agosto y en diciembre de 1901 llega entonces el general Benjamín Herrera. En ese periodo de la lucha militar, al doctor Porras hay una diferencia a lo interno del ejército liberal, porque los generales y los militantes del Partido Liberal colombianos que habían llegado con Benjamín Herrera empiezan a tener diferencias con el ejército del doctor Belisario Porras. Y a Belisario Porras, algo que no se conoce, a Belisario Porras lo acusan de traición al ejército liberal y lo llevan a un consejo de guerra. El que fue 3 veces presidente de la República en el siglo XX. Y el consejo de guerra determina que lo van a fusilar. Eso fue en Santiago de Veraguas. Y cuando se había dictado la sentencia de fusilar al doctor Porras, a pesar de que había sido el general que había dirigido la primera fase de la guerra de los 1000 días, Porras se escapa de Veragua, va hacia Santa Fe y de ahí va hacia Centroamérica. Así que quedan dirigiendo el ejército liberal en ese momento Benjamín Herrera, Victoriano Lorenzo, y queda también Eusebio Morales y Carlos A. Mendoza. Ya la guerra del Partido Conservador estaba perdida en toda la República. Toda la República estaba perdida. Estaba dominada por el Partido Liberal. Una de las consecuencias que trae la guerra es la destrucción total de la economía de todo el país. Y la economía de Panamá estaba totalmente destruida. Y deciden entonces llevar a cabo el asalto final a la ciudad de Panamá. Y hay 7,000 hombres en armas. Miren la diferencia de 113 personas que desembocan en Burica en 1900 con el doctor Porras, de 113 aumentan a 7,000 hombres en armas. Eso significa que los pobladores del interior, los campesinos y los cholos, se suman al Partido Liberal. ¿Cuáles eran las peticiones del Partido Liberal? Principalmente, eliminar el cobro de los impuestos de los diezmos a los campesinos. Evitar que el Partido Conservador reprimiera a los campesinos en el interior. Y con el afán de que existieran más libertades democráticas y libertades de expresión, porque aquí en el siglo XIX el Partido Liberal cerraba los periódicos cuando ellos querían. Aquí en Panamá el Partido Conservador cerró el periódico El Lápiz, persiguió a los periodistas y todo aquel, incluso dictó decretos de guerra prohibiendo la publicación de noticias que si ellos consideraban que atentaba contra el gobierno colombiano, ese periódico iba a ser cerrado. Incluso el periódico El Lápiz, que era dirigido por José Sacobris, que publicó diferentes artículos, y el periódico también denominado El Duende, que eran periódicos de filiación liberal, fueron cerrados. A José Sacobris Mendoza le atacaron el periódico, golpearon a Sacobris Mendoza,
le destruyeron la imprenta y le regaron toda la tinta dentro de la imprenta. Y eso lo podían hacer porque ellos habían expedido decretos en función de garantizar la libertad de expresión, pero era para controlar la libertad de expresión. Es decir, no podías hacer una crítica al gobierno conservador de Colombia y no podías hacer una crítica en absoluto. Ni siquiera podías mencionar en tus artículos periodísticos el nombre de cualquier funcionario del gobierno colombiano, porque una vez te caía la represión, o te cerraban la imprenta o te ponían una multa. Y eso lo que hizo fue exacerbar más el sentimiento de repudio al partido conservador. Ya estamos aproximadamente a principios del mes de noviembre de 1902. Exacto. El Partido Liberal decide entonces tomarse nuevamente la ciudad de Panamá. Vendría a ser el segundo intento de la toma de la ciudad. Se preparan, se unen y avanzan hacia cerca de lo que es la línea del ferrocarril. Pero ahora aparecen los Estados Unidos con el Tratado Mayarino-Bildag, que había sido firmado en 1846, que le daba entre Colombia y los Estados Unidos, que le daba el poder a los Estados Unidos para intervenir en el Istmo de Panamá, especialmente en la línea del ferrocarril, si la línea del ferrocarril estaba siendo turbada por algún movimiento revolucionario. Y los Estados Unidos entonces sacan el Tratado de Paz de Wisconsin y dicen: nosotros vamos a garantizar el libre tránsito y si ustedes llevan a cabo el ataque a la ciudad de Panamá, nosotros vamos a intervenir militarmente. Así que lo que me están escuchando, lo que me están viendo, se imaginarán la masacre que iba a suceder en ese momento. Estaba el ejército conservador, apertrechado en la ciudad de Panamá, dispuesto a defender la ciudad de Panamá. Estaba el ejército liberal con 7,000 hombres en armas y los Estados Unidos dicen: no, no lo pueden hacer, porque yo tengo la garantía a través del Tratado de 1846 de defender el libre tránsito por el Istmo de Panamá. Entonces queda un impasse y los dos grupos se empiezan a pensar qué es lo que vamos a hacer. Si atacamos la ciudad de Panamá va a haber una masacre. Se va a enfrentar el Partido Liberal, el Partido Conservador y las tropas norteamericanas que van a desembarcar todo el ejército posible en barcos y van a entrar a la ciudad de Panamá, tal como lo hicieron en la invasión del 20 de diciembre, emulando un poco la situación para que vean lo que podría significar en ese momento el ataque de los Estados Unidos. No iba a llegar un barco norteamericano para pacificar, ni iban a decir nosotros nos oponemos a la guerra. Iban a llegar varios barcos de guerra norteamericanos y a desembarcar. Iba a darse la masacre. Claro. ¿Se acuerdan entonces los generales Benjamín Herrera del Partido Liberal, Vázquez Cobo, Pedro Sicar Briceño, acordar que no iban a atacar la ciudad de Panamá? Y entonces tienen que firmar un tratado de paz, el Tratado de Paz de Wisconsin, el 21 de noviembre de 1900. El Partido Liberal, el Partido Conservador y los norteamericanos no van a llegar 100 soldados norteamericanos. Iban a llegar todo el ejército norteamericano a barrer tanto con liberales como conservadores. Y eso había que evitarlo.
y la única forma de evitarlo era firmar un tratado de paz. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho, porque la historia no es solo contarla, sino reflexionarla. Ustedes se acordarán que hubo un ataque de los liberales en junio de 1900, donde fracasó el ejército liberal en el puente de Caledonia. ¿Se acordarán que lo mencioné? Sí. Entonces, que los Estados Unidos no intervinieron en junio y julio de 1900 para parar el asalto al puente de Caledonia. Exactamente. Esa es una interrogante. Si tenían el derecho a través del tratado, era porque los Estados Unidos en ese momento querían debilitar al gobierno colombiano. Ellos juegan según las circunstancias y los intereses de ellos y querían debilitar al Partido Conservador. Tenían todo el derecho a través del tratado de Mayarino Vilda para intervenir y no lo hicieron. Se quedaron callados, se quedaron esperando que sucediera la masacre para ver en esa masacre quién era el que triunfaba. Y como triunfó el Partido Conservador, los Estados Unidos se quedaron así. Pero ahora, en noviembre de 1902, había sucedido algo importante. Se había ya dictado por parte de los Estados Unidos la seguridad de construir el canal. Y si se va a construir el canal, los Estados Unidos no iban a permitir que el Partido Liberal asumiera el poder, porque con quienes estaban negociando ellos siempre y apoyando era a Colombia y no a los panameños. Ya se había dictado la ley Spooner, donde los Estados Unidos determinaban que iban a construir el canal. Esto fue una situación de intereses entre las potencias. Y cuando se firma la ley Spooner para construir el canal, los Estados Unidos decían, no, nosotros no vamos entonces a atacar, vamos a parar el ataque a la ciudad de Panamá, porque si el Partido Liberal asume la dirección de la ciudad de Panamá, va a ser mucho más difícil negociar con los liberales en armas que con un partido conservador dividido y en total derrota. Así que intervienen y se van a un barco de guerra. Miren lo interesante de esto. Para finalizar la contienda, se van a un barco de guerra denominado Wisconsin y firman un tratado de paz. ¿Cuál es el contenido esencial de ese tratado de paz? Lo siguiente. No le voy a mencionar todos los artículos, pero la esencia del tratado, ¿qué es lo que establece? Primero, dice, todas las personas que hayan participado en la guerra civil de los 1000 días, tanto liberales como conservadores, van a recibir una amnistía. Una amnistía significa que vas a ser perdonado por haber participado en la guerra. Vas a ser perdonado por participar en la guerra. Entonces, al ser perdonado, ¿qué significaba? Que yo, Benjamín Herrera, Eusebio Morales, Vázquez Cobo, tanto liberales y conservadores, después de la guerra, nadie me podía enjuiciar. Nadie me podía enjuiciar. Le voy a mostrar a ustedes esta revista Lotería. Esta revista Lotería yo tuve la oportunidad, para que tengan bibliografía y puedan consultarla, porque lo importante de este tipo de actividades que usted me ha invitado es que además de que la persona que hable, que los oyentes y los que están viendo el programa se nutran, pero que se les dé elementos esenciales si están interesados en seguir leyendo. Claro que sí. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, muy pequeñito, ¿no? Y muy pequeñito, y ustedes llegan a internet y pongan en el buscador índice revista lotería. Le dan clic a índice revista lotería y le va a aparecer
todas las revistas Lotería, todas, desde 1941, le va a aparecer todas las revistas, y buscan la revista Edición Especial 2001, y buscan ahí 1998, 2000, buscan 2001 y dice 2001 edición especial y le dan clic y le va a aparecer la revista entera, donde esta revista tiene una introducción mía de la Guerra Civil de los 1000 días. Todo el resto de la revista son documentos de la Guerra Civil de los 1000 días. Y hay documentos de personas que incluso participaron en la Guerra Civil de los 1000 días. Aquí se encuentra, ya me emocioné, ya me puse. Muy bien, si eso es lo que queremos, que se emocione. Ya me emocioné, espérese un momentito, ya me emocioné. Aquí están los escritos de Eusebio Morales, Carlos A. Mendoza, Belisario Porras. Están los escritos de miembros tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador haciendo análisis de la guerra. Y están las partes de guerra, del asalto a Santa Fe y de los asaltos a Penonomé. Los documentos originales están aquí. Están ya digitalizados. Aquí aparece la Guerra Civil de los 1000 días de Juan Arosemena Quinzada, que fue un militante del Partido Liberal. Y rapidito, vamos, porque esto está emocionante para mí. Claro Bien. que sí. Bien, ustedes van a poder leer los documentos de los militantes del Partido Liberal que participaron y escribieron sobre la Guerra de los 1000 días. No van a encontrar artículos de personas que han, bueno, aquí la guerra de guerrilla de José Villegas. Incluso aquí está el Tratado de Paz de Wisconsin del 21 de noviembre de 1901. Aquí están las fotografías, está borrosa. Este es donde están los generales, tanto liberales como conservadores, firmando y discutiendo el Tratado de Paz. Y en esta revista van a encontrar el Tratado de Paz de Wisconsin. Vamos rápido. Y aquí aparece como título La Paz de Wisconsin, donde está el Tratado de Paz. Índice Revista Lotería, dan clic, ponen edición especial 2001 y van a encontrar esta belleza de revista documentada. También pueden encontrar en la revista Lotería, hacen lo mismo, la misma operación. Índice Revista Lotería, le dan clic, le va a aparecer la revista Lotería y ponen noviembre-diciembre 2002, revista 445 y va a aparecer un trabajo mío de unas 30 páginas que yo titulé La guerrilla en Panamá ante la derrota del ejército regular. Es decir, todo lo que yo le he compendiado aquí en una forma muy sucinta y muy rápida, aquí lo van a poder ver con nombre, sitios, lugares, juicios, ataques militares, derrotas y triunfos. Esta es la bibliografía que yo le ofrezco ahora a los que están viendo este video. Estamos en noviembre, principio de noviembre, y los generales los generales liberales y conservadores se ponen a pensar, no podemos seguir en la guerra civil de los 1000 días. Lo que vamos a tener que hacer es firmar un armisticio o un tratado de paz. Ese tratado de paz se firma el 21 de noviembre de 1902 en un acorazado de guerra norteamericano, el Wisconsin. En un barco de guerra se firma un tratado de paz, poniendo fin a la guerra. Y al poner fin a la guerra,
van los generales liberales y conservadores. Tienen que ponerse de acuerdo, no hay más lucha, guerra, no hay más lucha. Si no paran la guerra los Estados Unidos, entonces intervienen. Y tenemos mucho la experiencia de la invasión a Panamá. Claro que hay circunstancias y momentos históricos totalmente distintos, pero la situación podría ser parecida. Y entonces deciden ir donde Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo se encontraba en San Carlos, no en la ciudad de Panamá, en San Carlos, y era general de la 7ª división en San Carlos. Y los liberales y los conservadores van donde él y le dicen: Victoriano, se acaba de firmar el Tratado de Paz de Wisconsin. Tú te acoges al Tratado de Paz, porque si te acoges al Tratado de Paz, no te vamos a perseguir y no vas a ser un delincuente. Y Victoriano Lorenzo dice que sí se acoge al Tratado de Paz. Y entonces Victoriano alega que él no se quiere quedar en Panamá, sino que le den un pasaporte para irse al extranjero, porque aquí en Panamá tenía muchos enemigos. Y montan a Victoriano Lorenzo en un barco de guerra y lo llevan en el barco de guerra a Bogotá del ejército conservador y lo llevan a la ciudad de Panamá. En la bahía, en la avenida Balboa, se ve el barco de guerra Bogotá a la distancia, pero cerca del lado del antiguo mercado estaba el barco de guerra Bogotá y está Victoriano Lorenzo. Ustedes saben lo que sucede. El 24 de diciembre, Victoriano Lorenzo desaparece. ¡Paz! Se desapareció. La pregunta que yo siempre me he hecho: ¿cómo te vas a desaparecer de un barco de guerra donde estás custodiado por soldados conservadores? No estamos hablando de un barco civil, estamos hablando de un barco militar, donde tú estás siendo custodiado para sacarte del extranjero. Y de repente se escapa el 25 de diciembre y lo encuentran al día siguiente en una casa en San Felipe y lo agarran preso y lo regresan a la cárcel. Mi conclusión personal es que le montaron la huida o le pudieron haber dicho váyase, y ahora Victoriano Lorenzo queda transformado en un reo del ejército conservador. ¿Por qué un reo del ejército conservador si aquí está el Tratado de Paz que te defiende? Ajá, exacto. Si el Tratado de Paz te defiende, no te puede de ninguna manera capturar ni meterte a la cárcel. Y todavía hay cartas que ustedes van a poder encontrar en esta revista donde Victoriano Lorenzo sigue escribiendo diciendo: yo me acojo al Tratado de Paz y me uno al gobierno de la Nueva República, que era del Partido Conservador. Diciembre, vamos a contar, miren, vamos a ver los hechos como fueron. Si eso fue en diciembre, el 25 que lo atrapan, pasa diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 5 meses. Y 5 meses Victoriano todavía en el barco de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué no le das la libertad y le das el pasaporte? Si el Tratado de Paz te protegía, lo que hace es que el general Esteban Huertas empieza a recoger pruebas para montarle un expediente para ser enjuiciado. Y sucede que el 14 de mayo a la 1 de la tarde se empiezan a colocar en la ciudad de Panamá, en las paredes, tanto en el arrabal de Santana, de la iglesia de Santana, como en el intramuro de San Felipe, unos carteles informando que va a haber un juicio, y el juicio, se pegan los carteles a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde inicia el Consejo de Guerra. Al día siguiente termina el Consejo de Guerra y lo declaran culpable. El culpable es que va a ser fusilado. Pregunta que todos los que estamos aquí nos podemos
hacer ahora mismo. Si el Tratado de Paz de Wisconsin te dice que si tú te acoges a ese tratado, no vas a poder ser sometido a un consejo de guerra militar. Incluso existían 2 decretos de guerra militar en contra de los guerrilleros, pero cuando se firma el Tratado de Paz, esos decretos quedan inhabilitados por un tratado, porque los decretos no están por encima de un tratado internacional. Quedan eliminados los tratados, los decretos de guerra, y utilizaron esos decretos de guerra para enjuiciar a Victoriano Lorenzo. Y el 15 de mayo se dicta la sentencia. Ya el Partido Liberal había entregado las armas, nos acordamos, tenemos que acordarnos de que el 21 de noviembre ya se había firmado el Tratado de Paz y todo el mundo entrega las armas, entregan las armas, y el Partido Liberal queda totalmente débil y sin armas. ¿Podía haber una resistencia liberal para poder liberar a Lorenzo? No. No, era totalmente imposible. Ok. Lo someten. Mira, hay una cosa curiosa que es tan ridícula, que Victoriano Lorenzo no tenía defensor. Y como no tenía defensor, llegó un amigo de él para ser defensor y le dijeron: no, usted no puede ser defensor. Siendo amigo, es decir, Victoriano Lorenzo podía escoger su defensor. Pero después de eso le dicen: nosotros tenemos abogados que te van a defender, aquí están. Todos los defensores que le presentaron a Victoriano Lorenzo eran del ejército conservador y enemigos de él. Es decir, que tu abogado era enemigo tuyo y miembro del ejército conservador que estaba en contra del ejército liberal, y Victoriano Lorenzo era miembro del ejército liberal. Ya estabas totalmente acabado. Se dicta la sentencia, lo asiste el padre Bernardino de la Concepción, va y confiesa a Victoriano Lorenzo, porque hay una parte de la historia que no se conoce, que Victoriano Lorenzo cuando chico era sacristán en una iglesia donde un cura jesuita era el que lo educó. Sí. Están al Archivo Nacional, pidan los documentos de Victoriano Lorenzo y se los van a enseñar en el Archivo Nacional, donde van a ver la facilidad de escritura y de redacción. Victoriano Lorenzo tiene una letra más bonita que la mía. Yo la mía ni me la entiendo. Sí, la firma es increíble, es un espectáculo de la letra, la firma de Victoriano. Mire, yo cuando voy al supermercado a la lista de lo que voy a comprar, y cuando llego al supermercado no me entiendo ni lo que es. Vayan, pueden ir al Archivo Nacional y pidan los documentos de Victoriano Lorenzo. Pueden ir al Archivo Nacional, pidan los documentos de Victoriano Lorenzo, porque hay unos expedientes de él, y consulten la revista Lotería, que es la revista cultural más antigua de Panamá. Y podrán ver en todas las secciones lo interesante de la guerra civil de los 1000 días, lo emocionante, las luchas, la pobreza que se vivía en Panamá, los intereses, la eliminación de las escuelas. En la guerra civil todas las escuelas cerraron. Ahora en pandemia las escuelas cerraron, pero todo el mundo se está comunicando por Zoom. En ese tiempo no había eso y cerraron las escuelas y punto. Y la gente quedó sin escuela. Los hospitales también cerrados. El comercio cerrado. Panamá estaba en una crisis total en la guerra civil de los 1000 días. Y llevan a Victoriano Lorenzo después que el cura Bernardino de la Concepción lo confesó. No sabemos qué fue lo que dijo Victoriano Lorenzo, pero lo que se intuye es porque el padre Bernardino de la Concepción escribió días después del fusilamiento, escribió un artículo en La Estrella de Panamá defendiendo a Victoriano Lorenzo.
Así es. Y hay que hacer como un análisis. ¿Por qué un sacerdote que es católico va a defender un guerrillero? Exacto. Porque él se había arrepentido, además se había confesado. Arrepentido totalmente. Había un militante de nombre Agaraje Troya, que todavía seguía en las montañas, iba a iniciar una guerrilla, y Lorenzo le manda una nota diciendo: para la guerrilla, no más guerrilla, porque nos hemos acogido al Tratado de Paz. No sabemos más información de Agaraje Troya, no la tenemos, pero busquen en la Estrella de Panamá exactamente días después del 15 de mayo y van a encontrar el documento firmado por el padre Bernardino de la Concepción, porque para desprestigiar después a Victoriano Lorenzo se habían escrito artículos donde decían que Victoriano Lorenzo fue borracho. Estaba, sí, ebrio. Eso es mentira. El propio sacerdote dice que se le dio una copita de brandy, nada más, y él se la tomó, una pequeña copa de brandy. Y llegan al patíbulo. Hemos visto las fotografías de la secuencia, porque la única forma de reconstruir esto es a través de escritos y de secuencia. Vemos cuando Victoriano Lorenzo sale de la cárcel, él sale con un sombrero. En la siguiente fotografía lo vemos sin sombrero, posiblemente se le cayó o el viento lo tumbó. Y Bernardino de la Concepción lo acompaña hasta el patíbulo. Y lo ponen en el patíbulo exactamente en las bóvedas, en la parte cerca de lo que hoy es la Embajada de Francia. Exacto. Ajá. Y ahí ponen unos tablones y ponen a Victoriano Lorenzo y llegan dos reos que le tapan los ojos a Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo no quería en ese momento que se le taparan los ojos, él quería ver a la persona que le disparara. Tú eres, vas a ser fusilado. ¿Qué tú prefieres? ¿Taparte los ojos? Victoriano Lorenzo dijo que no, pero de todos modos se lo taparon. Y aparecen 3 líneas de soldados donde sale un militar con un pañuelo, y al bajar el pañuelo viene la primera descarga que le da. Él cae en la silla, porque todo esto está descrito aquí en esta revista. Él se trata de levantar y al levantarse viene otra vez otra descarga de plomo y cae. Y queda así, exactamente con la cabeza así en la silla, ya muerto. El doctor Manuel Amador Guerrero, que fue nuestro primer presidente, fue el que dictaminó ya finalmente la muerte de Victoriano Lorenzo. En las fotografías que ustedes encuentran del fusilamiento de Victoriano Lorenzo se van a ver al final, casi 500 o 600 metros, una gran cantidad de personas viendo el asesinato. Hay incluso en otras revistas Lotería personas que dan testimonio que estuvieron en el fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Por eso es que esta revista Lotería es importante, porque no solo es la primera revista cultural que desde 1941 hasta la fecha de hoy está saliendo, y es lo que yo siempre he denominado la enciclopedia del pensamiento panameño, y que a pesar de la pandemia que existe ahora, estamos planificando una revista, no le voy a decir de qué, porque va a ser una sorpresa. Si le digo de qué va a ser la revista, pero va a ser de un suceso que en la actualidad se está dando. No les voy a decir. Cuando usted ve la revista... Después nos da la primicia. Profesor, bueno, yo les voy a hacer algunas preguntas, porque ha sido maravilloso, nos ha traspasado esa pasión de este suceso tan importante, en donde usted ha puesto el punto en algo que muchos de los panameños a veces no tenemos, y es en la cronología. A veces nosotros no tenemos la línea del tiempo de los sucesos. A veces confundimos personajes de la independencia de España con la separación de Colombia. O sea, suele
pasar, pero realmente por eso que hay que tener una cronología en esta, por ejemplo, en estos antecedentes de nuestra separación y que pasó como que en 3 episodios lo que fue la guerra de los 1000 días. Exactamente, exactamente, sí. Entonces, ok, aquí le pregunto, voy a ir por el primer personaje que 3 veces presidente, luchó en la guerra de los 1000 días, Belisario Porras. Este señor o el expresidente, Sí, el después expresidente. no está de acuerdo cuando se firma el tratado Jaibuno Varila. Cuéntenos un poquito sobre esa, no sé, esa diatriba Sí. que tenía nuestro expresidente, primero luchando en contra de la regeneración, luchando en contra de todo esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué después no estaba de acuerdo? Oiga, es una... me río, no, me río porque, oiga, es que estoy emocionado, por Es favor. que yo me emociono igual que usted. Yo estoy feliz aquí Qué bueno, me alegro. con esta entrevista. Y usted tiene toda la razón. ¿Por qué Porras, que luchó para separarse de Colombia, a pesar de que él se consideraba colombiano y participa en la guerra civil de los 1000 días, Sí. tiene que irse porque le habían hecho un consejo de guerra para fusilarlo? Él tiene un escrito que fue publicado en El Salvador, Reflexiones Canaderas y la venta del Istmo, que lo publicó en 1902 en un periódico de El Salvador, porque Porras se encontraba en el exilio. Él, lástima, es que no puedo, estoy tan emocionado que tengo que llegar ya a la biblioteca para mostrarle, a mi biblioteca para mostrarle el artículo y leerle alguna frase, pero me acuerdo de alguna frase de Porras que impresionó la primera vez que leí ese artículo, porque es pequeño, tiene unas 6, 7 páginas nada más, pero el escrito es Reflexiones y Canaleras y la venta del Istmo. Cuando yo leí eso, yo dije, pero ¿cómo Porras se va a poner a la independencia? Exacto, Pero para mí ha sido como... cuando empiezo a leer el escrito, él dice lo siguiente: sí, se da la independencia, los Estados Unidos se van a tomar Panamá, ¿no? Claro. Si el tratado Errangel no se aprueba, los Estados Unidos se van a tomar Panamá. Y fue como una premonición increíble el análisis tan agudo que tuvo él, porque efectivamente así sucedió. Porque ahora viene la otra parte, que ya me emociona. Déjame arreglar mi persona. Lo interesante de esto es que Porras se opone a la independencia, que siempre estaba luchando por romper los vínculos con Colombia, aunque él se denominaba colombiano, pero también se denominaba ismeño y panameño. Él tiene una obra muy desconocida, que sí se la voy a mencionar aquí, que se llama El Orejano. Es una obra considerada una de las primeras obras escritas sobre el folclore en Panamá. Puede que en internet fue publicada en la revista Lotería y en otras revistas, donde él habla sobre el hombre del campo, cómo es la naturaleza del hombre del campo, cómo es la naturaleza del hombre de la ciudad. Es una obra tan extraordinaria que él, no siendo folclorista, toma esa obra como una obra de folclore. Bien, entonces, el hecho de que Porras se opone a la independencia. Ahora, cuando termina la guerra civil de los 1000 días, se negocia el Tratado Errangel entre los Estados Unidos y Colombia. Antes, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se negocia ese tratado para construir el canal, porque los franceses habían fracasado y el Senado colombiano rechaza el tratado y los Estados Unidos entonces aprueban el tratado. Si ese tratado fue rechazado, no había
la opción de construir un canal. Por eso es que se produce la independencia. Vamos a hacer una hilación breve, porque ya creo que el tiempo se nos está agotando. Tengo dos preguntas más, pero... Sí, le respondo. Los enemigos del Partido Liberal, los dos enemigos, que eran liberales y conservadores, se unen para que el Tratado de Rangel se aprobara, ¿no? Y mandan un telegrama al vicepresidente marroquí para que el tratado se apruebe, y el tratado es rechazado. Cuando es rechazado, entonces se empieza a pensar aquí en Panamá por la independencia. Pero imagínense quiénes son los primeros que empiezan a pensar por la independencia. La gente del Partido Conservador, que había perseguido a los liberales para que no se independizaran, ¿no? Y es como la política se movió en ese momento, y se usa que la bandera está representada con el color rojo y el color azul. El color rojo representa al Partido Liberal, el color azul al Partido Conservador, y el color blanco representa la paz. Eso no es para este momento ahora, ¿no? Sí, dígame la otra pregunta, por favor. La otra pregunta ¿es una separación o una independencia de Colombia? Bueno, siempre que me han hecho esa pregunta, separación o independencia, lo que pasa es que indistintamente en algunas actas desde 1810, algunas hablan de separación, algunas hablan de independencia. De 1910. En ese sentido no hago problemas de eso. Yo lo que en lo personal me interesa es buscar las causas, no detenerme en ese asunto porque nos trancamos, porque yo me he visto que cuando entramos en ese punto nos quedamos trancados y no salimos. Es un punto muy susceptible, aprendido desde la escuela. Porque nadie quiere, cada quien que presenta su argumento, nadie quiere ceder. Entonces yo para eso obvio eso, y yo trato indistintamente independencia y separación. Y lo que busco son las causas, los motivos. Okay. Los motivos de la salud, o los motivos de la enfermedad, los motivos del amor, los motivos del odio, ¿no? Los motivos de la pobreza, o los motivos de la abundancia, ¿no? Que es lo principal en todo ser humano, ¿no? Perfecto. La tercera pregunta es, ¿Victoriano Lorenzo fue traicionado por su gente o traicionado por los conservadores? Mire, joven, usted me acaba de hacer una pregunta, que es una pregunta que yo tengo como 15 años, están me la preguntando. Porque para dar una respuesta sobre ese hecho, hay que buscar pruebas. Mire, yo todo lo que le he dicho ha sido en base a pruebas. Yo no he inventado nada, no. Yo no hago eso en la historia. No, la prueba tiene que estar ahí, ¿no? Que si Victoriano fue malo, que si mató, bueno, preséntame la prueba, ¿no? Que si este fue, no, la prueba palpable. Bien, yo tengo la siguiente conclusión frente a eso. Para mí, el principal traidor de Victoriano Lorenzo fue el Partido Conservador. Porque el Partido Conservador fue el que lo trasladó en barco y lo detuvo. ¿Y cómo te vas a escapar el 24 de diciembre? Te vas a tirar al mar y vas a nadar y llegar al puerto donde están los soldados conservadores, y del puerto vas a caminar hasta San Felipe, el hombre más buscado, el hombre más temido, y nadie va a reconocer ese cholito pequeño, por favor, ¿no? Yo pienso que el Partido Conservador sí fue, porque además eso, se conoce todas las pruebas y todo el expediente. Tampoco ahora puedo correr a la biblioteca a buscar el expediente, tampoco, ¿no? Del juicio. Pero fue Esteban Huertas el que le monta el expediente, fue el Partido Conservador. Algunos dicen que fue el Partido Liberal. Pero hasta ahora, con toda la sinceridad, yo no he encontrado pruebas de eso. Por tanto, no lo puedo asegurar. Dicen que los liberales entregaron a Lorenzo. Los liberales, Eusebio Morales entrega a Lorenzo en San Carlos y hacia la ciudad de Panamá. Pero hay una cosa también muy curiosa.
los Estados Unidos querían construir el canal. Y a mí no me extrañaría en absoluto que hubiese habido una mano tenebrosa de los Estados Unidos detrás de todo eso. Pruebas, no las tengo. Pruebas, no lo puedo sustentar. Últimamente, en la historia de Panamá, voy a hacer una énfasis aquí, joven. Aquí en Panamá hay historiadores. Está, que usted conoce a Julio Linares, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí yo tengo la obra de Julio Linares, que es, para ver, La leyenda negra, engaño, ficción. Este es un buen trabajo, porque a pesar de que yo no esté de acuerdo con algunos puntos, sí vale la pena estos trabajos. Claro. Miren el trabajo para que lo compren. Y para que tuvimos una entrevista con Julio y hablamos de su obra. Sí. Bien, perfecto. Entonces, en el conjunto de la historia de Panamá, este trabajo, déjeme acomodarme bien porque ya me emocioné más. Este trabajo tiene una valía. Tiene una valía porque tiene una sustentación desde un punto de vista particular y personal de él de análisis. Equivocado o no, no lo puedo decir, pero es un valor de la historia de Panamá porque está reconstruyendo desde su punto de vista la historia. Tenemos aquí una edición de Olmedo Beluche que dice La verdadera historia de la separación, reflexiones en torno al centenario. Es un libro que se opone a la teoría de Linares. Sí. Perfecto, eso está bien. Exacto. Produciendo académicamente, mi teoría es la teoría ecléctica en la historia, que toma de las dos teorías y elabora una interpretación nueva. Es extraordinario, yo le agradezco, no sé si hemos terminado, pero tengo que agradecerle que este debate ha sido, bueno, debate no, esta posición está a un nivel académico que es el que a mí me encanta. La academia, el poder expresar en una forma sencilla, clara, educar a las personas, y yo le digo, siga con este trabajo que está haciendo. Gracias. Bien. Siga con este trabajo que está haciendo, porque está haciendo patria. Exacto. Y en la actualidad, hay historiadores que han salido en la actualidad diciendo que el que no tiene doctorado no es historiador, y el que no ha escrito no es historiador. ¿Quién dijo eso? Y es, ¿no?, que la historia... Perdone, cuando surgió el problema de la moneda de los 500 años, él dijo que él era historieta. Acuñar una moneda de Pedro Arias Dávila, un asesino de indios y mal confeccionada. Él dijo que eso era historieta porque yo fui uno de los que planteé el error ese. Pero no es historieta. ¿Qué pasó con los $2 millones que se perdieron? Donde y todos los que me están escuchando ahora y me están viendo tuvieron que haber pagado. Eso no es una historieta. ¿Eh? No, fue algo muy serio. Eso fue algo muy serio. Y después dice que colocar la bandera, eso es lo que hacen que enseñan cómo colocan la bandera, eso no es historia, eso yo lo hago. ¿Y usted sabe por qué yo lo hago? Porque hay una ley de los símbolos de la nación panameña que establece que eso hay que hacerlo. No, pero como él tiene el doctorado en historia y está en el Olimpo sagrado, allá donde están los dioses, entonces nosotros los mortales, como Julio Linares y Beluche y muchos otros compañeros, no tienen el derecho de llamarse historiadores. No, señor. 311 páginas de una historia no es un esfuerzo heurístico de investigación. ¡Claro que sí! Así que a mí nadie me va a decir que el que no tiene doctorado y el que no estudió en la Sorbona de París no es historiador. Y ha hecho una división entre los que son buenos y los que son malos. Yo creo que ha hecho un gran daño. Porque jamás lo he visto. Cuando el 9 de enero nosotros marchamos para todos los años, desde el Instituto Nacional hasta la zona del canal, todos los años, yo nunca lo he visto marchando. Aquí eliminaron las materias de relaciones de Panamá con los Estados Unidos y él nunca dijo nada. Aquí se eliminó la Academia de la Historia y él nunca hizo nada y ahora está diciendo que todo el mundo nos sirve.
Eso es una posición muy cómoda. Los aportes que hoy acabo de mencionar, porque son esfuerzos. Son esfuerzos. Y quiero darle las gracias por estar aquí, porque realmente mi trabajo y mi red social conjunto con toda la comunidad que comparte conmigo diariamente está ávido de historia. Tenemos sed de las historias bien contadas, como lo está haciendo usted, como lo está haciendo otros historiadores, como lo está haciendo Julio. Y me quedo con una frase que usted dijo al principio: la historia es para aprenderla y reflexionarla, porque no solamente podemos hablar de los macroeventos, también hubo otras personas alrededor, como lo que usted está contando, de que Belisario fue enjuiciado, de que Victoriano Lorenzo pasaron otras cosas que no conocemos y que hay que investigar y hay que reflexionar. Por favor, denos su mensaje final, dónde lo podemos encontrar, porque de cuando yo... En mi casa. si tiene Facebook o tiene Instagram. Bueno, yo 6690-2058. Bueno, ya tienen de mi celular. Yo ahora mismo estoy construyendo un blog que se llama El Vigilante de la Historia. El Vigilante de la Historia .weebly es ay Dios mío, ¿cómo es? E o WY.com. Vigilante de la Historia. Vigilante de la Historia unido. Punto. Usted me lo manda y yo lo puedo poner en esta entrevista para que las personas también empiecen a estar pendientes, y también le quiero poner a sus órdenes mis redes sociales. Una vez que salga el blog lo podemos anunciar para redirigir a las personas al sitio. Sí, lo que pasa es que es un blog que está siendo construido ya hace tiempo, pero a veces como uno tiene muchas ocupaciones, sí, tiene como 80 entrevistas de televisión, tiene como 80 entrevistas de televisión en diferentes canales. Queremos, yo ahora mismo estoy sacando, ¿me permite? Claro. Una columna en El Siglo desde agosto del año pasado. Empezamos con 3 columnas en El Siglo sobre historia de Panamá de los 500 años. Ya cuando vino la pandemia disminuimos, paramos y ahora estamos tratando de sacar en El Siglo un artículo semanal de historia. Y eso significa mucha responsabilidad. Mucha. Vamos por el número 76 de artículo de agosto. En la revista Lotería creo que llevo como 80 trabajos escritos. Esto no lo digo, perdone, no me gusta decir estas cosas. No, pero hay que decirlas, profesor. Yo sí soy bien, mire, yo soy bien penoso. Yo soy penoso para este tipo de cosas, aunque usted no lo crea. Penoso porque no creo que, no quiero quedar como ese que dice que hay que tener doctorado en la Sorbona para ser historiador. No, yo creo que hay mucha gente aquí en Panamá valiosa, en Penonomé, Pantaleón García, en Santiago Sara Troch, muchos compañeros que están haciendo historia desde con las uñas, trabajando con las uñas. Y como usted dijo, eso es hacer patria. Eso es hacer patria. Y tú, mire, la próxima semana va a salir en El Siglo un artículo sobre la salud en Panamá, epidemia y salud en Panamá. Sería el artículo número 11, que serían aproximadamente ya 77 artículos, no sé cuándo, qué día exactamente, no le puedo decir porque eso depende del periódico. Le agradezco al Siglo la oportunidad de estar sacando eso. Yo le pregunté hasta cuándo termino de escribir y me dice que hasta que yo me muera, ¿no? Exacto. Y ya aquí no se nos va a perder, porque ya usted forma parte de los espías de historias, esta comunidad que nos fascina la historia, pero así reflexionarla y buscar a fondo. Mire, la historia es algo hermoso, es algo lindo. Hay que disfrutarla, hay que sentirla, hay que amarla, hay que vivirla. Uno cuando entra a un archivo y busca algo y encuentra un documento nuevo
y uno se emociona y empieza a escribir y empieza a... Es un mundo, es un mundo distinto. Pero lo hacemos por dos cosas. El historiador no gana plata, no ganamos plata aquí, pero ganamos una gran satisfacción de poder una hacer. gran satisfacción. Sí, esperen la próxima semana en el Diario del Siglo y... Así es, vamos a anunciarlo también y cuando salga los vamos a poner en sí, Instagram. y mi blog se llama vigilantedelhistoria.weebly.com. Hay como 70 entrevistas, pero ahora vamos a incorporar en ese blog los escritos, que es un proceso. Maravilloso. Como yo soy malo en informática y en tecnología. Muchas gracias a todos los que están viendo esta entrevista. Profesor Escarriola no se nos va a perder. Vamos a volver a entrevistarlo con otros temas, porque ya ven que es una enciclopedia de historia de Panamá. Así que muchas gracias, profesor. Le mando un abrazo. Aquí están las redes. Ya lo sentí, ya sentí el abrazo. Ok. Chao. Cómo no, mucho gusto.